Buenas, en este momento quiero explicar la guía de matemáticas que tiene que ver con un repaso de los puntos y rectas. Y la última página pues escribí un tema que es la introducción a los ángulos. Entonces vamos a comenzar con el nombre de cada una de las figuras. Pues aquí podemos observar que en el inciso A se muestra el punto A y el punto B, con la diferencia que hay una recta que los atraviesa. Esta recta, aunque no tenga flechas, debemos de entender que no tiene principio ni fin. Entonces a esto le conocemos con el nombre de recta. Ya, esa es la respuesta del inciso A. Ahora el inciso B, tenemos los puntos C y D, y la parte de la recta solamente comienza en un punto y termina en el otro. Esta es limitada y a este se le llama segmento. Y a la última pues es como una combinación. Tenemos los puntos C y F y comienza en F y se dirige hacia E. A esto se le conoce como rayo. Aquí hay una explicación de cómo se dibujan la recta, una vez más, el segmento ST y un rayo EF. La tercera pregunta es: ¿cuál de los siguientes se extiende indefinidamente? Los incisos es el segmento, la recta y el punto. El que se extiende de manera indefinida es la recta. Numeral 4. ¿Cuál de los siguientes tiene un punto medio? Pues la recta y el rayo nosotros sabemos que se extienden indefinidamente. Entonces, el que tiene un punto medio es el segmento. Pregunta 5. ¿Cuál es el camino más corto para llegar desde la casa al lago? Pues nosotros vemos que en línea punteada tenemos como una especie de semicurva, una semicircunferencia. Entonces, eso la convertiría como un camino para llegar de la casa al lago como uno de los más largos. El otro es el inciso B, que es la recta. Un segmento es el que conduce desde la casa hasta el lago. Y en el inciso C nosotros vemos que son dos rectas, ¿verdad? Entonces el camino más corto es el inciso B, y ahí está explicado. El camino más corto es el inciso B, porque el recorrido más corto entre dos puntos, cualesquiera, está determinado por el segmento que los une. Ahora quiero explicar el número 6, que dice: dibuje los puntos A y C y trace el segmento AC. Entonces vamos a colocar aquí el punto A y al final el punto C. Ahí los tenemos. Este de acá es el punto A y este es el punto C. Entonces lo que se nos dice es que hay que ubicar el punto B en el segmento de manera que B está entre A y C. Entonces lo que vamos a hacer es colocar B entre A y C. Hay que leer lo que nos pide aquí. No nos está diciendo que lo coloquemos en el punto medio, solamente nos está diciendo que esté entre A y C. Numeral 7. Encuentre la medida que falta si B está en el segmento AC, entre A y C. Es algo parecido al anterior, solo que aquí se nos están dando medidas. La distancia de A a B es 8 y la distancia de B a C es 16. Remitámonos a la figura anterior. Ahí está de aquí. Y hagamos un supuesto. Si aquí midiera 8 centímetros
8 unidades y aquí midiera 16, ¿cuánto es la medida de AC? Pues nosotros vemos que el segmento AC es la suma de AB con BC. Entonces 8 más 16 nos da 24. Esa es la respuesta de AC. 24. Ahora se nos da, vamos a explicar un poco acerca de este. $24. Ahora, esa es la medida desde A hasta C. Ahora vamos a ver en el inciso B que se nos dice que AB mide 11. Este es otro ejercicio, el inciso B. Y BC no se nos da, pero se nos está dando AC que mide 31, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto debe de medir BC para que la suma nos dé 31? Nos debe de dar 20. La medida es 20. Ya que al sumar 11 más 20 nos da el total de 31. Y en el último numeral se nos pide que encontremos los segmentos que son congruentes con AB. Para hacer esto, nosotros podemos recurrir a lo que es una regla o utilizar un compás. Yo voy a utilizar un compás. Para encontrar estas medidas. Entonces, si tenemos el segmento AB como muestra, entonces vamos a colocar, voy a colocar una punta del compás. Una punta del compás la voy a colocar en A y voy a abrir el compás de tal manera que coincida con B. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a tratar de mover el compás y comprobar que al colocarlo en uno de los puntos y trazar un arco no es congruente porque este segmento tiene una medida mayor. Ahora vamos con el siguiente, que vamos a colocar el compás en E y vamos a trazar el arco. ¿Y qué pasa? Allí sí coincide el arco con F, entonces podríamos decir que el segmento EF es congruente con el AB. Y vamos a buscar si en el último sucede lo mismo. Y trazamos el arco y también son segmentos congruentes. Entonces, para escribir esto, vamos a establecerlo de la siguiente forma. El segmento AB es congruente con el segmento EF y el segmento HG. Para que esto diga segmento, recordemos que tenemos que dibujar una línea en AB, EF y HG. Ahí lo tenemos. Y terminamos con esta parte de aquí que dice: encuentre la medida que falta si O es el punto medio del segmento determinado. Entonces voy a dibujar un segmento y vamos a llamar a cada uno de los puntos como aparece. Aquí está el punto P y acá tendríamos el punto Q, ¿verdad? ¿Quién nos dice que está en el punto medio?
En el punto medio está O. Muy bien. Ahora, en el inciso A nos dice que PO mide 8. Entonces, ¿cuánto mide el segmento PQ? El segmento PQ mediría 16. Y en el otro se nos dice que PO no hay una medida, pero sí PQ mide 20. Entonces, ¿cuánto mide la distancia de PO? Sería 10. La respuesta del numeral 10, ¿cuántas rectas determinan 4 puntos colineales? Respuesta, una sola recta. Una sola recta. Luego, vamos a ver aquí, una sola recta es la respuesta. ¿Y cuántas rectas determinan 4 puntos donde 3 no son colineales? Entonces aquí tenemos, miren, aquí podemos ver 4 puntos donde 3 de ellos no son colineales. Y si contamos el número de rectas que podemos colocar, ahí hay 6 rectas como respuesta. Ahora, en el último numeral de este ejercicio de repaso, se nos dice que encontremos los 3 grupos que son, encuentre los grupos de 3 puntos que son colineales, trace la recta que los contiene. Entonces esto ustedes lo pueden hacer con una regla. Una regla, y vamos a ver que A, B y C A, D y B son colineales. Bueno, vamos a ver ahora si D, G e I son colineales, y vemos que no son colineales. Parece que C, F y D sí lo son. Vamos a ver. Vamos a mover esta línea. Y ahí está lo que les decía, miren. Estos sí son colineales, porque se pueden contener en una recta. Otros puntos colineales lo determina los puntos A, E y C. A, E y C. Vamos a ver el HCI. HC. No pueden ser colineales porque queda o el C queda fuera de la recta, o queda el H. Entonces vamos a borrar ese último. Entonces el que nos resta probar es el C, el G y el B. Vamos a ver si estos son colineales. Vamos a ver el C, G y B. Vamos a ver si son colineales, y podemos ver que si esta recta hacemos una pequeña curva, si se cortan, miren, si se cortan estos puntos, y por lo tanto son colineales. Entonces los vamos a escribir. Vamos a escribir los puntos que son colineales. Son colineales. Entonces son colineales el punto A, E y C. También son colineales C, G y B. C, G y B. Es colineal también
los puntos C, F y D y A, D y B. Lo último que vamos a ver es los ángulos. Aquí se nos dice que un ángulo es un concepto que se ha estudiado en sexto grado, en quinto grado, en el segundo ciclo. Y se nos dice que esa figura que tenemos allí contiene un vértice y dos rayos. El vértice, pues ahí está indicado. Este sería un rayo, el rayo AB, y el otro rayo es este que tenemos acá. No es necesario hacer la curva de la línea, pero este sería el rayo AC. Entonces esa figura geométrica se puede representar, como nosotros podemos ver, como ángulo A. Si nosotros vemos las letras que intervienen allí, los puntos, la A es el vértice, miren, por eso se le llama ángulo A. Si nos vamos a la última notación, se le puede llamar ángulo X, o se puede llamar el ángulo CAB o BAC. Cualquiera de esas cuatro formas se le puede nombrar a esa figura que es un ángulo. Para medir los ángulos se usa el transportador. La unidad que utilizamos para medir los ángulos es el grado. Y se utiliza el símbolo. Nosotros sabemos que eso, desde que a alguien está en escuela o en el colegio, solamente le escribe el número seguido con ese cerito, con un cero elevado, entonces sabemos que eso se le llama grado. Y por ejemplo, 90 grados se representa como 90 grados. Y cerramos con la figura, con el instrumento de dibujo, que es el transportador. Allí se encuentra lo que se le conoce las partes del transportador. El borde es esta parte inferior del transportador, su centro. Luego hay una línea, hay dos curvas, ¿verdad?, que representan las mediciones o graduaciones interior y exterior. La exterior podemos ver que comienza aquí el 0 y la interior aquí está el 0, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir para dibujar ángulos dada una medida. Bueno, eso es todo, jóvenes, caballeros. Que tengan buen día.